Cordial saludo, mi nombre es Daniel Torres y estoy junto a mi compañero Juan Plata y vamos a presentar el trabajo de curvas y superficies. Primero que nada, pues en el main se creó aquí el menú para que el usuario pueda interactuar y seleccionar entre los diferentes puntos. En el caso de que el usuario seleccione la opción 2 o la opción 3, se llama la función puntos personalizados, que lo que hace es que le pregunta al usuario si quiere puntos personalizados o no, y en el caso de que el usuario quiera meter puntos personalizados, eh, hay una serie de ciclos acá que rellenan la matriz inicial en 3D con los datos que ingresa el usuario. Aquí tenemos otra condición y es que si el usuario ingresó la opción 4 o la opción 5, que es para las moléculas, se inicializa, se llama esta función init_luz para que tenga luz y iluminación y sombreado, y en caso contrario pues se llama el init normal. Luego aquí hay otro condicional y es que si el usuario pues selecciona el punto 3 la opción 3, llama a la función al timer para realizar una animación. Entonces ya nos vamos a ir a la función display y está acá. Listo. Pa- Listo. Para la función display, pues se creó un switch que lo que hace es, dependiendo de la opción que el usuario elija, se cambia la posición de la cámara. Entonces, pues, por ejemplo, si se elige la opción uno, pues realiza, o sea, se cambia a esta posición en específico. También si se realiza la opción uno, se hace la interpolación en 2D, la cual es esta llamada pues la función punto uno, y lo que hace esta función es rellenar la matriz de interpolación, la cual es de esta forma que se ve ahí a la derecha. Posteriormente se calcula la inversa mediante el método de cofactores, las cuales son las cuatro siguientes funciones. La primera calcula la inversa, la segunda calcula la adjunta, la tercera calcula el determinante y la cuarta obtiene el cofactor. Después de eso, se multiplica la matriz inversa por el vector de la y de los puntos iniciales. Eh, mediante un bucle se dibujan los puntos de la interpolación que comienzan desde el primer punto y va hasta el último punto. Las coordenadas de los puntos vienen dadas por i y p de x en i. Lo que hace la función de p de x es que retorna la coordenada y para un valor x ingresado y es de la siguiente forma, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 son los valores del resultado entre la matriz inversa y el vector de las coordenadas iniciales. Después se pintan los cuatro puntos iniciales, los cuales se les cambia el tamaño y se les da un color rojo para que se puedan identificar. El siguiente bucle lo que hace es escribir las coordenadas de los puntos iniciales y abajo de este se escribe el polinomio p de x. Listo, para el segundo punto lo que se hace es pues rellenar la matriz de interpolación así como antes, que es de la siguiente forma, así, y posteriormente se calcula pues de nuevo la inversa. A partir de la matriz, pues, de la inversa, se crean 4 funciones para las bases, las cuales son estas de ahí. Eh, f base 0, la cual, pues, toma la primera columna de la inversa y lo multiplica por f1. F base 1 coge la segunda columna, f base 2 coge la tercera y f base 3 coge la cuarta. Listo, ya teniendo las bases se obtiene P de U. El ciclo de ahí va desde 0 hasta 1, los cuales son los valores de U. Y estos hay que hacerlos para los puntos en X, los puntos en Y y los puntos en Z. Eh, para dibujar los puntos se le envían las coordenadas X, Y y Z calculadas anteriormente. Posteriormente se hace lo mismo de los puntos iniciales para que se puedan identificar. Se les cambia el tamaño y se les coloca un color rojo. Vale, continuando, si el usuario pone el punto, la opción 3, eh, se se hace el timer para que la esfera siga la interpolación 3D hecha anteriormente. Entonces para esto el timer usa la función animate, que lo que hace es que primero adelante está eh, creado en false,
en true, perdón. Y entonces aquí lo que hace es que evalúa si t es menor que uno. Entonces t viene siendo el u, entonces el punto inicial es cero y el punto final es uno. Entonces esto evalúa si la función o el punto t ya llegó al final o no. En este caso pues no ha llegado al final, entonces va a ser todo esto de acá, que lo que hace es que asigna la posición de la esfera en x, y, z, los valores que dan p de u, que se calcularon anteriormente. Posterior a esto, pues se aumenta el valor de t en 0,66666. Ya cuando detecta que esto es uno, entonces adelante pasa a ser falso y t pasa a ser uno para que continúe el bucle de este lado. Entonces aquí ya no valida en si es menor que uno, sino si es mayor que cero para que llegue al punto inicial. Entonces se realiza el mismo procedimiento, se le asigna valores a la posición en 0, 1 y 2, que es x, y, z, pero esta vez se le hace, en vez de sumar, se resta para que vaya hacia el otro lado. Y entonces para que vaya más lento y se demore 20 segundos, pues es la mitad que lo que pusimos acá. Ya siguiendo a esto, sigue las moléculas. Entonces para las moléculas, pues primero se asignó aquí la luz ambiental, la difusa, la especular y la posición. Y se llama a init luz, que llama iluminación global, iluminación puntual, que son las funciones que vemos acá. Y luego entonces tenemos aquí una clase que lo que hace es crear materiales. Entonces, digamos aquí creamos el material latón, que tiene estos valores que están en las diapositivas. El material esmeralda, el material turquesa y el material rubí. Entonces creamos esta función que se llama asignar material y que lo que hace es que recibe el nombre del objeto del material, que fueron cualquiera de los que creamos antes, y le asigna pues los valores a este material o los datos almacenados ahí. Ahora ya con esto necesitamos pues calcular cuáles son los vértices para dibujar la función de amonio y de metano, que son muy similares, entonces con explicar una basta. Entonces, pues primero, la geometría molecular de esta molécula es de tipo tetraédrica, entonces se forma un tetraedro regular, que visto desde arriba, esta es una proyección en el plano XZ, se puede observar que esta viene siendo la base, que es un triángulo equilátero. Entonces, la altura de este triángulo equilátero viene dada por esta alt, que es raíz de 3 sobre 2, y por el lado, que son esta L de acá. Entonces, ya con esos datos podemos calcular aquí diferentes puntos o vértices, que este de acá vendría siendo la altura sobre 2. Bueno, en X es 0, la Y no la sabemos aún, y la altura sobre 2, que es negativa porque está en Z. Se calculan estos dos vértices de acá también y posteriormente pues proyectamos en el plano XY para saber cuáles son las alturas correspondientes. Entonces aquí para calcular la altura de un tetraedro regular, es esta h de acá, se usa la fórmula que es raíz de 6 sobre 3 por el lado. Entonces ya haciendo esto, podemos determinar que la altura de arriba es h sobre 2 y la altura de abajo es menos h sobre 2. Entonces ya con esto podemos terminar de complementar los vértices que tenemos aquí faltantes. Entonces ya podemos pasarlos aquí. Entonces primero pues asignamos el material latón, como expliqué anteriormente, y esta función recibe datos en x, y y z para realizar una traslación. Entonces la esfera central, que es la más grande, em, está en el origen y le mandamos un radio de 2. Luego cambiamos el material a esmeralda y nuevamente pues ponemos los vértices, que podemos ver acá es 0, 0, la altura menos h medios, que fue la que calculamos en la otra imagen, y en z menos alt sobre 2, que lo vemos acá. Y a todo esto le sumamos x, y, z para la traslación posteriormente. Entonces dibujamos aquí tres esferas con este material
Luego volvemos a cambiar el material y dibujamos las tres líneas que unen esas esferas con la esfera central grande. Entonces estas esferas van desde el origen hasta cada uno de los vértices, de los mismos vértices que están aquí arriba. Entonces la función de dibujar molécula metano funciona exactamente igual, solamente que esta tiene una esfera más y por lo tanto también tiene una línea más. Entonces ya cuando hacemos el llamado aquí, podemos ver que la primera pues la quiero dibujar en el origen. La segunda molécula amonia ya quiero que tenga un desplazamiento de -5 en X, de 10 en Y de -10 en Z. Y luego quiero otra que esté desplazada 5 en X, -10 en y -10 en Z. Y lo mismo sucede con la molécula de metano. Entonces ya pues vamos a ver cómo se ven los puntos. Entonces ahí está el menú. Entonces seleccionamos la interpolación en 2D y podemos ver aquí los puntos que grafica, las coordenadas de los iniciales y el polinomio, además de pues que la gráfica sigue los cuatro puntos ingresados. Luego tenemos la interpolación 2D, 3D, y entonces pregunta si quiere puntos personalizados o no. Entonces en este caso vamos a poner que no y nos dibuja la interpolación 3D con sus respectivas coordenadas. Luego tenemos la misma interpolación 3D, pero esta vez vamos a poner puntos aleatorios. Entonces vamos a poner, aquí me está pidiendo el punto P0, coordenada X, entonces voy a poner números aleatorios. Luego el punto P1, el punto P2 y luego el punto P3. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la interpolación 3D con cuatro puntos ingresados por teclado. Ahora pues tenemos la esfera en movimiento, que esta también pregunta si quiere puntos personalizados o no. Entonces vamos a empezar con que no. Y como podemos ver, pues la esfera sigue el camino de la interpolación. Y cuando llega al punto final, se regresa de manera más lenta. Ahora, en el caso de que el usuario quiera pues ingresar puntos para que la esfera se mueva en otra línea, pues también podemos hacer eso. Entonces ponemos puntos personalizados y voy a poner puntos aleatorios. Y como podemos ver, pues aquí puse un punto fuera de la vista de la cámara, pero pues podemos ver que la esfera sigue su camino y luego se regresa. Y para finalizar, pues tenemos las dos moléculas. Entonces tenemos la molécula amonia, la podemos ver aquí con su respectiva iluminación y sombreado. Y tenemos la molécula metano, que la podemos ver aquí que tiene cuatro esferas pequeñas. Eso sería todo. Muchas gracias.